Si disfrutas de las consolas portátiles y quieres comprarte una, visita Videojuegos Dani, especialistas en PSP, PC Vita, Nintendo 2DS, 3DS y sus demás versiones. Asimismo, encontrarás PlayStation 3 y consolas de anterior generación. Aprovechen las ofertas que tienen para ustedes contactándolos al WhatsApp 970 324 063 o visitándolos en Polvos Azules, Puerta 2, Pasaje 21, Block 43, Tienda 25. Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Osma con ustedes nuevamente, y en el video de hoy veremos cómo cambiar la región japonesa de tu Wii a la región americana. Este tutorial lo realizo porque he visto usuarios que están importando su Wii directamente desde Japón. De hecho, tengo un video de cómo importar artículos desde el país nipón a través de Zen Market. O también algunos negocios locales en mi país venden Nintendo Wiis japonesas a menor precio que las americanas, por lo que las personas optan por comprar estas consolas, aunque usualmente vienen sin ningún tipo de modificación ni instalación y con el idioma japonés. Este tutorial va a ser desde cero, así que te recomiendo que veas los segmentos del video y vayas al que deseas directamente, así no pierdes tiempo. Sin embargo, si no tienes mucha idea del tema, te recomiendo que veas todo el tutorial, así que rápidamente comencemos. Paso 1. Verificar si tenemos el firmware 4.3. Antes de poder cambiar de región nuestra consola japonesa, debemos verificar que tenemos el firmware 4.3. Para ello, estando en el menú principal, que está evidentemente en japonés, nos dirigimos a la opción de Wii, luego a la opción con la imagen de la llave. Aquí verificamos en la parte superior derecha si nos aparece la versión 4.3. En mi caso ya está actualizado y por ello sale ese número. La palabra J al final es porque es japonés. Si fuese de otra región, señalaría otra letra. Por ejemplo, la versión americana mostraría una U al final. Si tu Wii japonesa tiene este firmware, que es lo más probable, te recomiendo que pases directamente al paso número 2 de este tutorial. En el caso tu consola tuviese un firmware inferior a la 4.3, vas a tener que actualizar. Lamentablemente, en la actualidad no se puede hacer esta actualización a través de los servidores oficiales de Nintendo vía internet. Esa opción está descartada, por lo que nos queda una única opción, un tanto difícil, que es conseguir un juego original japonés que tenga la versión 4.3 para actualizar. Juegos como Super Mario All Stars, Zelda, Skyward Sword poseen este firmware, y en mi caso yo tengo el Wii Sports Resort. Al insertar el disco aceptaremos 2 veces para que empiece la actualización, que puede demorar unos minutos. Listo, ya deberías estar en la versión 4.3. Sé que es un método complicado ya que debemos conseguir un juego original, pero es lo que hay. Aunque sinceramente ya la gran mayoría de Wiis japonesas vienen con la versión 4.3. Paso 2. Liberar la Wii a través de Leather Bomb. Lo que haremos ahora será verificar que nuestra fecha y hora estén actualizadas. Para ello vamos a ir a la opción de Wii, luego al icono de la herramienta. Aquí vamos a ir a la segunda opción y luego en la primera opción nos permitirá modificar la fecha. Coloquen la fecha actual. Luego retroceden y en la opción de abajo cambiarán la hora. Esto es muy importante ya que de no tener actualizado estos datos, la aplicación no funcionará. Retrocedemos y en este apartado presionamos la flecha para ir a la siguiente página, y aquí elegimos la tercera opción y luego la segunda opción. Nos aparecerá en pantalla nuestra dirección MAC, la copiamos en un papel o simplemente dejamos nuestra Wii en esta pantalla para poder guiarnos. Por el momento dejaremos a nuestra Wii tranquila y nos pasaremos a nuestra computadora o laptop. Necesitaremos una SD para continuar con el tutorial. Conectamos nuestra memoria SD a nuestra PC y lo que haremos será formatearla en el sistema de archivos FAT32. En mi caso, además de eso, le colocaré de nombre SD Wii para tener más orden. Una vez hecho esto, tenemos 2 opciones para instalar Leather Bomb. La primera es a través de la página web please.hackme.com. Aquí debemos elegir la versión que tenemos, en nuestro caso es 4.3J de japonés. Luego colocamos nuestra dirección MAC que hemos visto hace un rato, dejamos el check en Bundle, damos check en No soy un robot y resolvemos el captcha. Y finalmente elegimos cualquiera de las 2 opciones en la parte de abajo. En teoría debería descargarse un archivo, sin embargo como pueden ver en pantalla no me sucedió esto, por lo que vamos a usar la segunda opción, que es a través del programa Wheelbrand Launcher. Este archivo lo dejaré en el primer comentario fijado del video.
Descomprimimos el archivo, ingresamos a la carpeta del programa y ejecutamos la aplicación wheelbrandlauncher.exe. Nos saldrá este recuadro, en el cual colocaremos primero nuestra Mac, luego la región japonesa, luego la versión 4.3 y le daremos clic a este icono en la parte inferior. Listo, si se dan cuenta, dentro de la carpeta del programa han aparecido dos carpetas adicionales. Vamos a la que dice Copy to SD y dentro tendremos dos archivos que deberemos copiar a nuestra memoria SD que acabamos de formatear. Ya sea por el método de la página web o de este programa que acabamos de ver, la idea es que nos aparezcan estos dos archivos y los pasemos a nuestra memoria. Ahora colocaremos la SD en la ranura central de nuestra Nintendo Wii y en el menú principal de la consola iremos a la opción del correo y aquí iremos un día atrás o uno adelante hasta que nos aparezca este correo verde con una bomba. Ingresamos y esperamos unos minutos. Presionamos 1 y nos aparecerá este menú en el cual elegiremos continuar. Paso 3. Instalar Homebrew Channel y BootMe. Para ello debemos ir a la opción de Install Homebrew Channel, la elegimos y luego le damos a Yes Continue. Esperamos a que se instale y le damos a continuar. Ahora instalaremos el BootMe, así que bajamos a esta opción y luego subimos hasta Install BootMe as iOS y le damos a Yes Continue. Luego nuevamente a Yes Continue y finalmente a continuar. Listo, ya hemos instalado tanto el Homebrew Channel como el BootMe. Ahora solo queda salir del instalador y apagar la Wii. Paso 4. Cambio de región a través del Wiimote Lite. Lo primero que haremos será retirar nuestra memoria SD de la Wii y conectarla a la computadora. Ahora descargaremos las últimas 3 aplicaciones del tutorial. Todos los enlaces los dejaré en el primer comentario fijado. Primero descargaremos el Wiimote Lite y el Preloader. Una vez los tengamos, los descomprimiremos. Luego crearemos una carpeta llamada Apps en la cual pasaremos los dos archivos de estos programas, de tal forma que dentro de la carpeta Apps se encuentren las otras dos carpetas de los programas como ven en pantalla en estos momentos. Esta carpeta apps la copiaremos en nuestra memoria SD. Ahora descargaremos el NUS Downloader y lo descomprimimos. Dentro de la carpeta ejecutamos el archivo NUS Downloader exe y nos saldrá esta ventana. Vamos a Database, luego a System Menu y buscamos la versión americana que es la que deseamos convertir. En este caso 4.3U. Seleccionamos y luego le damos check a esta opción de Pack What. Y finalmente le damos al botón Start NUS Download. Listo, se nos habrá creado la carpeta Titles a la que si ingresamos veremos un archivo con un nombre bastante largo. Ahora esa carpeta la vamos a renombrar de Titles a What y luego la copiamos a nuestra memoria SD. Listo, les debería quedar así su memoria SD. Volvemos a colocar la SD en la ranura central, encendemos nuestra Wii y en el menú principal vamos al canal de Homebrew Channel. Nos aparecerán estos dos programas y elegimos el Wiimote Lite. Vamos a Any Title Manager, le damos al botón de A que es Yes
De ahí vamos a Region Changer, presionamos cualquier botón para continuar. En esta pantalla vamos a la opción de Preset y le cambiamos a USA. Luego le damos a Load Preset para que cargue la configuración americana. Y finalmente elegimos Save Settings. Presionamos B para regresar a este menú y aquí iremos a Watt Manager. Luego presionamos A para continuar. Elegimos el número largo que nos aparece. Luego 513 y finalmente la opción que aparece en pantalla. Y aquí presionamos A para que comience la instalación. Listo, ya está nuestra Wii en región americana. Retrocedemos y en el menú principal presionamos Home para regresar al Homebrew Channel. Reiniciamos nuestra Wii y en el menú principal veremos que nuestra consola ya está en inglés. Vamos al botón de opciones de Wii, Wii Settings y verificamos arriba que ya tenemos el firmware 4.3U, que significa que es la versión americana. Aquí, si deseamos, ya podemos cambiar el idioma español como ven en las imágenes para mayor comodidad. Paso 5. Instalar y configurar Preloader. Si bien ya tenemos nuestra Wii en región americana, nos queda un último paso para cerrar por completo la liberación de región. Para ello, en el menú principal vamos al Homebrew Channel y ahí cargamos Preloader. Esperamos un poco y presionamos el botón más para instalar esta aplicación. Esperamos y listo, ya está instalado. Presionamos A para regresar al Homebrew Channel. Ahora apagamos nuestra Wii. Vamos a ingresar ahora al Preloader. Para eso presionamos el botón de encendido y rápidamente mantenemos presionado unos segundos el botón de reset. De esta manera entraremos directamente a este menú. Aquí bajamos a la opción de System Menu Hacks y vamos a Region Free Everything y cambiamos a Enabled. Podemos cambiar algunas características adicionales, pero ya es cuestión de cada quien. Una vez finalicemos aquí, regresamos a la pantalla inicial y vamos a System Menu, lo cual hará que se reinicie la Wii. Listo, ya habríamos finalizado este tutorial. Algunas consideraciones finales que tienen que tener en cuenta es que este video solo está diseñado para el cambio de región. Aún nos queda por hacer muchas cosas más para instalar juegos desde un disco duro o un pendrive. Por ejemplo, aún no hemos instalado las iOS ni tampoco hemos hecho un backup de respaldo de nuestra Wii. Estos pasos quizás más adelante los haga en un tutorial más extenso si tiene acogida este tutorial. Este video solo ha sido para que puedan cambiar de región su Wii japonesa y a partir de aquí ya puedan ver otros tutoriales con más información de las posibilidades de una Wii modificada. Espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor regálenme un me gusta o dejen su comentario en el video. De esta forma YouTube recomienda a más personas este tutorial. Asimismo, invitarlos a que se suscriban al canal para más tutoriales, reseñas de productos, gameplays e incursiones que hacemos con cierta frecuencia en este espacio. Me despido y nos vemos en el próximo video.